Buenos días. Comenzamos la 9ª clase de esta diplomatura, Trabajo e Inserción Global para un Desarrollo Inclusivo. En primer lugar, queremos rendir homenaje a un compañero que se nos ha ido en estos días, el doctor Juan Carlos Juancho Díaz Roy. Les pido por favor compartir la imagen. Con gran entusiasmo participó de la primera de las diplomaturas de formación de dirigentes sindicales, coordinando especialmente el eje donde se trató la problemática previsional y de salud. Un ferviente militante, abogado, fue diputado nacional por la provincia de Formosa en varios mandatos, estudioso de los temas nacionales que nos preocupan, con una larga trayectoria en lo político y social. Nos dejó un testimonio de compromiso que debemos honrar para construir una patria grande. Hacemos un instante de silencio en su memoria. Bien, muchas gracias. El pasado sábado 19 de agosto tuvo lugar la segunda clase del eje temático 2, Posicionamiento Político Global para la Defensa del Trabajo, donde concluyó la unidad titulada La economía política de la globalización. Los temas fueron las nuevas categorías para leer la realidad social y política de América Latina, a cargo de la doctora Emil Secuda, y la guerra y el cambio de época en Europa y el mundo, a cargo del embajador Eduardo Suaín. En el día de hoy se desarrollará la unidad segunda, titulada El regionalismo en el orden mundial. Principales discusiones en torno al regionalismo, la relación con el desarrollo de las sociedades y su vinculación con la distribución de poder en el orden mundial, acuerdos de bloque, unidad regional y económica como eje de la negociación sudamericana, temas que tratará el ministro Jorge Tayana. Y luego escucharemos al compañero Roberto Álvarez desarrollando el tema justicia fiscal regional, distribución del ingreso a través de los impuestos, armonización de los sistemas tributarios regionales. Luego de cada una de las exposiciones tendremos un momento para las preguntas que iremos formulando a través del chat. Y después escucharemos la reflexión de nuestro director, Julián Domínguez. Posteriormente habrá un trabajo en salas. Los 14 grupos han recibido una consigna orientadora para el trabajo en salas con la idea de incorporar los contenidos de la clase de hoy al desarrollo de los trabajos finales que cada grupo está elaborando. Bien, hoy tenemos el honor de que nos acompañe como docente el señor ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, quien es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, con estudio de posgrado en Flaxo y destacada actuación en instituciones académicas. Una larga experiencia en el campo de los derechos humanos, ha ocupado diversas funciones en organizaciones que los defienden. También se ha desempeñado en varios cargos en el ámbito de la Cancillería, llegando a ser ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto entre 2005 y 2010. Se ha desempeñado como diputado del Parlamento del Mercosur y senador nacional.
En noviembre de 2020 fue designado consejero del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. En agosto de 2021 fue designado ministro de Defensa. Ha recibido numerosas distinciones y condecoraciones a lo largo de su carrera diplomática y profesional. Es un honor para nosotros, señor ministro, que nos acompañe en esta mañana. Tiene usted la palabra. Disculpen, está con el micrófono cerrado. Sí, ahora, perdón. ¿Sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, le decía que era un honor participar en esto porque me parece que la formación de la nueva generación de dirigentes sindicales es vital para la tarea que hay que asumir y para poder avanzar en un mundo que es ciertamente cada vez más complejo. Bueno, para hablar de la región, me resulta un poco inevitable overlapearme sobre alguna de las charlas anteriores, porque no podemos pensar, cosa que solemos hacer, la región como algo completamente separado del resto del mundo. La verdad es que, sobre todo los argentinos, tendemos a pensar que lo que nos pasa a nosotros es excepcional. Y en verdad es bastante excepcional, pero es una particularidad que se da dentro de ciertas pautas que afectan a buena parte de la región. Por ejemplo, si vamos a los últimos 20 o 30 años, 40 años, la Argentina sufre el proceso, y la región sufre el proceso de enorme revolución tecnológica que todavía está en curso, sufre ese proceso, y en el área económica sufre el proceso de lo que se llamó la liberalización económica posguerra fría, así la caída del muro lleva a un proceso de apertura arancelaria, de privatizaciones y de desregulación que se da en Polonia, en Argentina, en Uzbekistán y en Vietnam. O sea, son procesos globales. Y también fue bastante global el proceso de transiciones a la democracia. Entonces, que se dieron con distintas características y se dieron de distinta manera, pero en general hemos estado inmersos en esos procesos globales. Yo insisto en esto porque, si no, muchas veces la originalidad o las particularidades de nuestro proceso nos lleva a descartar todas las otras experiencias y aprendemos poco de lo que podemos aprender de otras experiencias. Yo creo más bien que hay que estar, como decía Jauretche, mirando el horizonte, pero con los pies en la tierra, en nuestra tierra. Y eso creo que es un tema importante. En relación al movimiento obrero, al trabajo, me parece que hay un dato central que separa las últimas décadas del siglo pasado y las primeras décadas de este siglo, que es la transformación del trabajo, la globalización del mismo, la globalización de las grandes empresas, la deslocalización de la producción en el resto del mundo y la financiarización, es decir, el aspecto financiero como un aspecto superior al propio industrial. ¿Qué consecuencia tiene eso? Quiero dar un ejemplo práctico para todos los trabajadores, y hay varios del ESMATA, así que lo van a saber bien. En los años 70, el ESMATA, que tenía un gran poder y tenía sindicato de fábrica en Córdoba, por ejemplo, tenía propuestas muy radicalizadas en su dirigencia sindical. En el CITRAC-CITRAN, que eran dos sindicatos de empresas. Y el reclamo básico era el control obrero de la producción. Es decir, los trabajadores sentían y sabían que podían producir automotores,
porque la fábrica estaba ahí, ellos sabían cómo manejarla, y con sumar algunos del equipo técnico podían producir autos, lo cual era un poder enorme y era una amenaza para el poder de la patronal, lo cual hacía que esos gremios fueran muy activos. Bueno, eso se acabó. Eso se acabó porque no se hacen más autos en Córdoba. Se hacen motores y se hacen caja de cambios y no se hace más un auto. Es decir, si usted toma la fábrica, no puede hacer un auto. El auto se hace con puertas de otro lado, con otra cosa que viene. Es decir, el concepto de globalización lo que tuvo es un detrimento de la fuerza de la clase trabajadora en relación a la propia producción, porque al ser esta deslocalizada, parcializada, limitó la fuerza y la capacidad de presión de los trabajadores. Este es un solo ejemplo, pero creo que es importante para entender por qué ese proceso, esa primera ola de globalización estuvo acompañada de un proceso de neoliberalismo fuerte y de un proceso de restricción o directamente de pérdida de derechos laborales en varios países, también en la Argentina. Sobre todo esto se vio en la última década del siglo pasado. Esa ola de globalización, de alguna manera, ha llegado a su fin, o por lo menos ha cambiado de etapa. No ha desaparecido la globalización, la interconexión y la producción en serie sigue teniendo múltiples componentes, pero al mismo tiempo que se mantiene ese proceso, se está dando una transformación en cuanto a lo que se llama el nearshoring o el reshoring, es decir, a volver a tener parte de la producción en el propio territorio o en el territorio cercano. Esto es muy manifiesto en el caso de Trump, que dice, bueno, dejemos de jorobar, hemos hecho toda la producción en China y ahora entonces estamos en manos de los chinos, saquémosle la producción a los chinos y la hacemos acá. Y en Taiwán Biden acaba de sacar, porque Taiwán es el centro de la producción de microchips. Taiwán está bajo un reclamo fuerte de la unificación por parte de China, y entonces Estados Unidos dice, no podemos dejar que la gran producción de microchips, la más importante y más adelantada del mundo, pueda quedar a tiro literalmente, de una reunificación china, porque ahí perderíamos la punta. Entonces, ¿qué hace? Saca una ley para favorecer la reapertura en Estados Unidos de fábricas de chips. Incluso es interesante porque en una época en donde las cosas del estado de bienestar se van liquidando en todas partes, Biden, para esa reapertura, coincide, por ejemplo, en uno de los reclamos de los trabajadores, y es que haya guarderías. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que el trabajo en los microchips son jornadas muy largas de trabajo, y entonces los trabajadores y las trabajadoras, que son muy especializados, reclamaron que hubiera guardería en el lugar de trabajo o en las cercanías, lo cual es insólito para Estados Unidos, que nunca tuvo ese tipo de preocupaciones en la legislación laboral. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el mundo estamos viviendo un proceso de transformaciones muy grande y algunas consecuencias. Primero, el proceso no ha terminado, ni sabemos cómo va a terminar. El de transformación productiva, me estoy refiriendo a lo económico. Este proceso de transformación productiva trae consecuencias en el balance de relaciones económicas, en el balance de relaciones políticas y en el balance de relaciones militares. Indudablemente hay una gran potencia, que es los Estados Unidos, que sigue siendo el país más poderoso del mundo, con una economía extraordinariamente poderosa. Acaban de crear 130.000 trabajos en este mes de agosto que pasó.
tienen una desocupación del 3%, siguen siendo una parte muy significativa del Producto Bruto Mundial y tienen un poderío militar que hoy es todavía indiscutido. Todo eso es cierto. También es cierto que los cambios en el área económica, político y militar también se han ido sucediendo. Y entonces vemos que, bueno, vamos, ya que estamos con el tema de moda, los BRICS significan una parte muy significativa de la economía mundial. Si lo tomamos a PPA, ese Purchasing Power, son como el 30 y pico % de la producción mundial. Es menos si lo tomamos a valor nominal, pero es indudable que la unión de India y China no solo da una suma de población de prácticamente 3.000 millones de personas, sino que también da un Producto Bruto muy grande y son países que siguen creciendo. Entonces, hay una transformación en lo económico. En lo político se empieza a notar ahora. Primero fue en lo comercial, ¿no? Hace muchos años que China es nuestro segundo socio comercial después de Brasil, y es el primero de Brasil, y es el primero de Chile, y es el primero de Perú. De muchos países de América Latina es el primer socio comercial. O sea, esas transformaciones empezaron en lo económico, pero primero en lo comercial. En el caso de China y la Argentina, hay que ver que esa importancia comercial se desarrolló primero como intercambio, primero con beneficio para nosotros, después deficitario desde hace muchos años, pero de lo comercial hemos pasado a lo económico, es decir, hay inversiones económicas fondeadas en la Argentina y China, empieza a haber, sigue siendo Estados Unidos el inversor más importante, y tercero, también se ve en cierta cooperación militar, aunque China todavía está muy lejos, pero sí se ve en la cooperación financiera. Todo el debate de los swap que hemos tenido en las últimas semanas, en realidad lo que muestra es que lo que era una relación comercial hace 20 años se ha transformado en una relación económica y en una relación financiera. Y eso ha pasado no solo con la Argentina, sino con muchos países de la región, sobre todo de América del Sur. Y acá tenemos que observar, no podemos dejar de observar que en Latinoamérica tenemos una cierta diferenciación. Los países del norte, empezando por México, que es Norteamérica, siguiendo por Centroamérica, por el Caribe y por lo menos el borde del Caribe, Colombia, Venezuela es una excepción por su situación política particular y su proceso de los últimos 20 años, pero lo cierto es que todos esos países tienen en general un vínculo bastante privilegiado con Estados Unidos y tienen un vínculo privilegiado tanto desde el punto de vista económico y comercial, es decir, tienen acuerdos de libre comercio, pero además es una economía complementaria a la de estos países. Estos países se favorecen con el intercambio con Estados Unidos y obtienen en Estados Unidos lo que no tienen y le venden lo que tienen. Distinta es la situación de Perú y de Chile, que son dos países que tienen acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero que sin embargo tienen, sobre todo Chile, más dificultades para tener una complementariedad con Estados Unidos. De hecho, los dos tienen mayor intercambio comercial con China que con Estados Unidos. El Mercosur, por su parte, es la región que tiene más dificultades de complementación con Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque competimos en los mercados mundiales por la producción de alimentos y la exportación de estos alimentos. Estados Unidos es un gran productor de alimentos, de materias primas para alimentos, y en eso es con números más poderosos que nosotros, solo que utiliza una parte grande en su mercado interno, pero Estados Unidos es una potencia económica muy grande y eso es lo que ha hecho muy difícil la complementación y la posibilidad de acuerdos con ellos, porque, bueno, Estados Unidos es un gran productor de alimentos y la exportación de estos alimentos. Y en eso es con lo que competimos en los mercados mundiales por la producción de alimentos y la exportación de estos alimentos. Estados Unidos es un gran productor de alimentos y la materias primas para alimentos, y en eso es con números más poderosos que nosotros, solo que utiliza una parte grande en su mercado interno, pero Estados Unidos es una potencia económica muy grande y eso es lo que ha hecho muy difícil la complementación y la posibilidad de acuerdos
en la medida que arriesgábamos nuestra base industrial por el poderío industrial de ellos y al mismo tiempo no garantizábamos que tomábamos un privilegio desde el punto de vista de la producción tradicional, de alimentos, de granos o de carne, las posibilidades de un acuerdo se hicieron muy, muy difíciles. Y esa es la situación que hemos vivido desde la época del proyecto del ALCA hasta ahora. Es decir, no se ha encontrado una solución a ese punto. A esta situación económica, que es global, pero que afecta a la región, yo quiero agregarle un par de elementos. Uno lo mencioné y no quiero detenerme con eso porque ya lo deben haber hablado, que es todo el tema de la financiarización y de la concentración de la riqueza. La concentración de la riqueza que ha llevado simultáneamente o como contrapartida a un crecimiento notorio de la desigualdad. Este crecimiento de la desigualdad no es un problema argentino. Los argentinos, además, estamos inmersos en una crisis económica por la deuda fenomenal, pero no nos confundamos. El problema del crecimiento de la desigualdad y del retroceso de los beneficios sociales que se habían alcanzado en el periodo de expansión posterior a la Segunda Guerra están retrocediendo. Y están retrocediendo por un proceso económico, que es la financiarización, y por un proceso político, que es sencillamente la desaparición de la Unión Soviética y la pérdida de miedo de los grandes capitales y de las grandes inversiones a la amenaza del socialismo, o sea, la posibilidad de tener que distribuir los ingresos, que es lo que llevó ya en el 42 a la concepción del Estado de Bienestar. Ustedes recuerdan que en el 42, en plena Segunda Guerra Mundial, los británicos, que estaban gobernados por los conservadores, sacaron el lema de que el Estado te iba a acompañar from cradle to grave, desde la cuna hasta la tumba. Es decir, ese fue el compromiso de los conservadores británicos a los ingleses que estaban sufriendo la guerra mundial, los bombardeos, y que la contraparte que le dio el Estado es: yo te voy a cuidar. Eso fue la base conceptual, además lo que había hecho Roosevelt en Estados Unidos, del porqué de la fortaleza del Estado de Bienestar. Todo eso se ha ido desmontando en todas partes, y en los países donde fue más flojo o fue incompleto, la Argentina en eso es bastante una excepción, porque logró desarrollar con Perón un Estado social y de bienestar muy, muy, muy importante, pero en otras regiones de América Latina todo eso estaba muy, muy precario. Bueno, todavía eso se ha precarizado aún más. Y en unión a este proceso de crecimiento de la desigualdad, se da otro fenómeno, que es el crecimiento de las migraciones. Y yo quiero insistir en este punto, porque no siempre los pueblos están en movimiento. Los pueblos están en movimiento a veces en la historia. Tuvieron el movimiento, por eso a nosotros nos parece natural, en la segunda mitad del siglo XIX, y por eso en la Argentina tuvimos tanta inmigración, es decir, inmigración de Europa, del Medio Oriente, hacia la Argentina. Bueno, ese proceso, que después se detuvo o siguió más limitado, hoy está muy fuerte en todas partes. Está muy fuerte de África y del Medio Oriente hacia Europa, y está muy fuerte en América Latina, desde una parte de América Latina hacia el norte, de Ecuador hacia el norte, hacia los Estados Unidos, y de Ecuador para abajo, en buena medida, hacia la Argentina o hacia Chile, que por primera vez enfrenta problemas serios en relación a la masa de inmigrantes en un país que no tiene la tradición de acogida de inmigrantes que tenemos los argentinos. Ese tema de las migraciones es importante y es grave. ¿Por qué grave? Porque lo que sí estamos viviendo, obviamente, es un proceso de modificación en las relaciones de poder. Es decir, el poder se va trasladando del oeste al este, o sea, del Atlántico al Pacífico, y del norte paulatinamente hacia el sur. Esas dos tendencias
se mantienen, a distinto ritmo, a distinta velocidad, pero se mantienen. Y esto va unido, además, yo mencioné la migración, va unido a un problema demográfico. Buena parte de los países desarrollados, sobre todo en Europa y también en China, y en buena medida en Rusia, no en Estados Unidos, están sufriendo un envejecimiento de la población, es decir, la pirámide poblacional se va envejeciendo y eso lleva a que tengan menos trabajadores en condiciones en edad laboral. No solo tiene que ver con lo previsional, obviamente, sino tiene que ver con todo. El canciller de Alemania, hace pocos meses habló y dijo que en Alemania en el 2035 van a tener 6 millones de puestos de trabajo sin poder cumplir. Es decir, van a tener que llevar a... ¿Qué van a hacer? Van a traer extranjeros en Alemania, que es un país que tiene enormes dificultades con los migrantes y que ha tenido una extrema derecha que rechaza a los extranjeros. Pero no parece haber mucha otra alternativa. Es decir, el mundo está complejo y los cambios en las relaciones de poder, y ahora voy más a lo político, se están dando, ya dije, del oeste al este, de un poquito del norte al sur, se van dando primero en lo económico, comercial, después en lo político y por último en lo militar, hay como ese cierto orden. Pero todos esos cambios, primero no son cambios que se dan de un año para el otro, son cambios que llevan 10, 20, 30, 40 años. Si vemos la declinación del Imperio Británico, ¿comenzó cuándo? Comenzó al finalizar la Primera Guerra Mundial. ¿Y acaba cuándo? Bueno, no hace mucho, cuando el Brexit es el reconocimiento de su incapacidad de moverse y de dominar y de poner las pautas en la Unión Europea. Pero sigue ese proceso y sigue siendo una gran potencia con material atómico, con voto permanente y veto en el Consejo de Seguridad, es decir, sigue siendo un país poderoso y una de las economías más grandes todavía del mundo. O sea, esos procesos llevan años, pero que lleven años no significa que sean completamente sin conflictos. En general, son procesos que llevan a tensiones, a fricciones, a conflictos y enfrentamientos muchas veces abiertos. Esos enfrentamientos se dan en el mundo, lo estamos viendo día a día, y en este momento hay más de 30 conflictos armados, muchos interestatales, otros intraestatales, pero para considerar conflictos se habla por lo menos de 1.000 muertos al año en esos enfrentamientos. O sea, hay más de 30 conflictos abiertos en el mundo, y en las últimas semanas estamos viendo cómo el Sahel, esa zona al sur del Sahara, en África, está llevando a una crisis de la democracia importante. Y ahí retomo un poquito con la región. Nosotros estamos cumpliendo 40 años de democracia. Fuimos de los primeros países que recuperaron la democracia luego de la ola de dictaduras de seguridad nacional que se dieron en la América Latina entre los años 60 y 70, que eran el remedio pensado para modernizar estos países, así lo concibió Huntington, y al mismo tiempo para terminar con la amenaza comunista, extremista, radicalizada, en fin, como uno quiera denominarla. Esas estrategias acabaron su ciclo y comenzó un proceso de recuperación de la democracia, de cómo se llamaban transiciones a la democracia. Y esas transiciones a la democracia, que se da en la Argentina tempranamente, en el comienzo de los 80, en otros países un poco más tarde, el ejemplo es la diferencia entre Argentina y Chile, pero a lo largo de los 80 y de parte de los 90 se da en toda la región una transición a la democracia. Es decir, se acaba con las dictaduras y se vuelve a regímenes democráticos en el sentido de con autoridades electas, con sistema de partido, con prensa relativamente libre, con, en fin, con lo que se supone que es una democracia en el modelo liberal que surge de la Revolución Francesa.
ese proceso, primero, no es un proceso propio de América Latina. Se da en todo el mundo, sobre todo a partir de la caída del muro. Los grandes defensores de ese proceso, ¿dónde están? En Europa Oriental. Son los países bálticos, Polonia, Bulgaria, Hungría, República Checa. Son los grandes defensores. También se da en Asia y también se da en África. En África estamos viendo en estas semanas un notorio retroceso de ese proceso de democratización porque se están dando golpes en casi todos los países del Sahel, ¿no? Se dio en República Centroafricana, se dio en Mali, se acaba de dar en Níger, se acaba de dar anteayer en Gabón. Es decir, todo ese proceso está cayéndose. Y en la región estamos con una pérdida de prestigio en la democracia. Esto ya nos pasó una vez, en este periodo. Nos pasó hacia fin de siglo. Hacia fin del siglo pasado, en muchas partes la democracia fue también cuestionada. Fue cuestionado el proceso de liberalización económica y el proceso de transición a la democracia, que era un proceso de liberalización política. Esos dos procesos fueron cuestionados. Lo que pasa es que entonces el resultado no era el apoyo a propuestas autoritarias, sino que era el concepto de queremos más y mejor democracia. Esa fue la respuesta. Y queremos salir del modelo neoliberal. Eso fue lo que llevó a los gobiernos nacionales populares, populistas, nacionalistas, socialdemócratas, como uno se le ocurra, progresistas, como uno se le ocurra llamarlos. Pero en todos, en la región, tuvieron esa característica y todos fueron precedidos de ciertas expresiones o explosiones populares que mostraron ese malestar del pueblo. Se inició un ciclo que duró entre 10 y 15 años, y luego de esos 10 o 15 años ese ciclo de alguna manera se agotó porque modificáronse las condiciones económicas internacionales, se modificó porque encontraron cierto agotamiento interno en lo que habían llevado adelante, se desgastaron políticamente, tuvo la crisis del 2008 entre medio, y también porque cambió un dato esencial que muchas veces no es recordado. Cambió la mirada de Estados Unidos sobre la región. Estados Unidos, desde el 2001, puso el acento en la prioridad de seguridad nacional de lucha contra el terrorismo. Y eso hizo que desplazara su prioridad a Medio Oriente, que invadiera Afganistán, después que invadiera por segunda vez, que atacara Irak y lo invadiera, que es lo que no había hecho Bush padre, y que se diera toda esa situación. Esa prioridad en la guerra contra el terrorismo internacional que no existía en América Latina, hizo que los norteamericanos miraran menos a América Latina y se preocuparan menos de América Latina. Esta es la verdad. ¿Y qué produjo eso? Bueno, produjo que hubo gobiernos con más autonomía, que se avanzó bastante en proyectos de integración, que se creó el UNASUR, por ejemplo, y que China, la potencia comercial en ascenso, desarrolló enormemente sus vínculos con la región. Todo eso se acabó no con Trump, se acabó con Obama. Obama en el año 13 saca su análisis, ellos sacan siempre un análisis de seguridad nacional, donde dicen, ojo, acá tenemos un problema con China, China no se ha vuelto un partner, un socio colaborativo del G7 o de los grandes países, sino que aparece como un rival, y nosotros tenemos que ver qué está pasando en nuestra región con China. Y ahora voy a eso, al debate sobre la integración regional. El debate sobre la integración regional, que es muy largo en América Latina, empezó con la LADI allá en los 60, la Ley de Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que se transformó en la LALC. Disculpe, no hay audio. Está muteado. Se cortó el audio, perdón. Ahí, ¿volvió? Sí. Bueno, Sí. esos procesos de integración, en general,
avanzaban cuando se planteaban liberalización de comercio y se restringían o se anulaban o se enfrentaban cuando implicaban integración productiva y desarrollo industrial. No es un secreto. Si los grandes poderes de nuestros países, de nuestra región y de los Estados Unidos han preferido unos países del sur, sobre todo Argentina, Brasil, los países con más posibilidades de desarrollo, que tuvieran el menor desarrollo posible. En el caso de Brasil han tenido que aceptarlo ya porque tiene un peso propio muy grande, pero la idea es hagan libre comercio, pero no desarrollen industrias propias y no desarrollen integración productiva. Los casos que hubo de intentos de eso, que fue primero Perón, Getúlio Vargas, Kubitschek y Frondizi, fueron enfrentados, boicoteados y de hecho expulsados del sistema por acción del gran poder del norte y sus aliados en la región. De todas maneras, el tema de la integración siguió pendiente. Se dio de una manera paradójica, y yo creo que estoy hablando demasiado, así que voy a tener que cortar pronto, pero digo, se dio de una manera paradójica en los años 2000, en donde por un lado los grandes países hablaban de apertura, del mercado global, de la globalización, no hagas lo que no tenés que hacer, comprar todo en cualquier parte. Y al mismo tiempo en la región se dio en sentido contrario un proceso de integración. Es decir, los gobiernos populares que estuvieron al frente en muchos de nuestros países valoraban mucho las posibilidades de integración. ¿Por qué? Bueno, porque si uno mira América Latina y mucho más América del Sur, somos una parte muy poco significativa del producto y del comercio mundial. Esa es la verdad. Y si no juntamos fuerza, no tenemos ni escala ni capacidad de inversiones para desarrollar punta y para hacernos fuertes. O sea, la idea de seguir desarticulados es una idea muy, muy negativa para las posibilidades del país. Nos convierte solo en una semicolonia o en una factoría con muy poca capacidad de decisión. Sí, hubo varios debates ahí sobre el regionalismo, ¿no? Básicamente hubo una propuesta que fue en general más del establishment y apoyado por Estados Unidos, que era el concepto de regionalismo abierto. Así se creó el Mercosur, por ejemplo, que era un regionalismo que facilitaba el intercambio entre los países, daba un poco de mercado más amplio para las dos economías, pero sobre todo en productos de consumo, nada pesado. No se metan con la alta tecnología, no se metan con lo espacial, no se metan con la industria más compleja. Todo eso quedaba abierto en el regionalismo abierto. ¿Que era abierto a qué? Abierto a los grandes, para que pudieran entrar y en realidad entonces limitar lo que se podía ver como la formación de un foco grande. En la segunda mitad de la década pasada hay un retroceso en todo eso, se abandona el concepto de integración, se lo rechaza, se anula la UNASUR, se deja prácticamente congelado y desarmado el Mercosur, se abandona cualquier idea de integración como una idea imposible, cosas de estos líderes populistas que tienen la cabeza calenturienta y que se les ocurren cosas que no pueden funcionar. Eso estuvo e incluso llegó a un avance grande que fue el planteo durante el gobierno de Macri y Bolsonaro del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es un borrador de acuerdo verdaderamente negativo y contrario a los intereses nacionales. Ese acuerdo, como está, es negativo para nuestros países, para nuestras posibilidades de desarrollo y para el bienestar de nuestra gente, pero por muchísimas razones. La primera, y para que se den cuenta, ellos a nosotros nos piden que bajemos aranceles. Es decir, si los autos tienen 35% de aranceles, que bajemos 50% a 17,5%. Ellos piden baja de aranceles. Ahora, ellos no nos ofrecen baja de aranceles. Ellos le dicen, no, yo te doy un cupo
para que me pueda vender un poco de carne. No es que dicen que la carne va a entrar con un arancel tal en Europa. No, solo nos dan un cupito. O sea, ya empezamos mal, empezamos perdiendo por goleada y terminamos aceptando que compramos queso franceses a cambio de poder vender medio queso argentino en Europa. Bueno, ahí voy. Ahora estamos viviendo una etapa distinta. Esa etapa distinta tiene que ver con esto que hablábamos de la nueva ola de globalización, que es una ola rara, porque sigue la globalización en ciertos aspectos, pero se da una reconcentración básicamente por razones políticas, estratégicas, que tienen consecuencias económicas. Es lo que se llama el nearshoring o el reshoring, o sea, volver a las costas, volver a producir en nuestros países. Y eso abre una oportunidad a nuestros países para volver a plantear el tema de la integración regional. Y creo que el tema de la integración regional es no importante, sino vital. No hay ninguna posibilidad de desarrollo sustentable para nuestro país y para nuestra región si no tenemos una alianza estratégica que avance en la integración. Y esa alianza estratégica se basa en un eje que es Argentina-Brasil, Brasil-Argentina. No hay vuelta que darle. Solo nosotros dos podemos conducir ese proceso en la región y tenemos las capacidades mínimas para desarrollarnos en áreas de punta, como ya se está haciendo, como es parte del área de la industria de la aviación, de la industria de lo espacial, de la industria de la radar, en fin, hay varias áreas de la biología que está teniendo una transformación extraordinaria. Solo eso nos puede reformar. Por eso creo que hay que volver a defender el proceso de integración regional, hay que defender los procesos de participación con los países emergentes, por eso es muy buena la participación en los BRICS. Argentina está participando hoy no solo de los mecanismos de integración regional, deberíamos reflotar definitivamente el UNASUR y no solo declararlo, sino ponerla en marcha y dotarla de una estructura como la que tuvo. Debemos fortalecer la CELAC, que hoy tampoco tiene un organismo permanente y hace que las negociaciones de todos los países de América Latina y el Caribe, por ejemplo, frente a China, que tiene las reuniones, tuvo una reunión hace poco, sean reuniones de 33 contra 1. Son 33 mesas donde van los chinos arreglando con cada uno. Ni siquiera el Mercosur logra ir como una mesa organizada y con una propuesta unificada de qué objetivos prioritarios tenemos. En términos generales, a la Argentina, a Brasil y a buena parte de la región le va a ir bien en los próximos años. Vamos a salir de esta situación actual tan dramática que tenemos de crisis económica, que es producto básicamente del endeudamiento y de otros temas también, pero básicamente de ese endeudamiento malsano que tomó el gobierno de Macri. Y vamos a salir porque tenemos productos que van a ser requeridos por el mundo. Y ya no tenemos solo el campo, tenemos el petróleo, tenemos el gas, y nosotros tenemos el petróleo de Vaca Muerta, tenemos el petróleo que van a encontrar antes de fin de año frente a Mar del Plata, que es más que Vaca Muerta posible, y en petróleo convencional. Además del litio, además de un desarrollo tecnológico que ya no está produciendo exportaciones por más de 7.000 millones de dólares. En fin, tenemos muchas posibilidades. Los dos temas que se van a debatir en la Argentina, los próximos años son, uno, ¿qué grado de transformación le ponemos a nuestras materias primas? A lo que se extrae. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mandar el litio en la salmuera? ¿Vamos a mandar el cloruro? ¿O vamos a elaborar baterías? Ese sería un punto. Lo mismo nos va a pasar con el cobre, del cual vamos a ser un gran productor. Nosotros creíamos que la montaña para el lado chileno tenía cobre, y cobre era el mayor exportador, y Chile era el mayor exportador de cobre del mundo, y para nosotros no nos había tocado nada. Bueno, error. Hay de los dos lados. Y dos, un debate es ese. Entonces, ¿cuánto valor agregado se pone en nuestra producción? También en la producción agrícola, ¿no? La teoría del grano, de trigo,
de la harina de trigo y de la venta de los fideos. Bueno, nosotros estamos en la etapa del grano de trigo, o sea, le damos comer a los chanchos para que ellos pongan valor agregado. Ni siquiera podemos alimentar algo más que los chanchos. O sea, ahí hay unas cadenas de valor que fortalecer y desarrollar. Y tercero, o segundo, ese va a ser un debate, el debate de cómo ponerle valor agregado a nuestra producción. Y va a haber un debate histórico ahí, porque ha habido un debate de exportar materias primas desde la generación del 80 y ha habido un debate industrialista también desde entonces, y entonces lo encaraba Carlos Pellegrini. Y el segundo punto es no solo qué se va a hacer para incorporar valor agregado a lo que exportemos o a lo que produzcamos, el segundo punto es cómo se va a distribuir el ingreso. Y esa es una pelea que va a ser dura y es una pelea en donde la dirigencia sindical va a tener que tener mucha claridad, mucha fortaleza y mucha decisión, porque ese es el otro punto. Acá tenemos que discutir dos cosas. Uno, si le agregamos valor, y dos, cómo se reparte. Esas dos cosas son fundamentales. En ese marco tiene que darse un proceso de integración, porque de lo contrario vamos a ser muy débiles en cualquiera de los debates, sobre todo en el debate del valor agregado y sobre todo en el debate de la distribución del ingreso. Así que creo que eso es muy importante y creo que estamos en un momento en donde el mismo mundo nos está enseñando que los procesos de reagrupamiento regional se dan a todas las escalas, en todas partes y en todos los lugares con éxito. Así que lo primero que tenemos que hacer es tener confianza en nuestras propias fuerzas, saber que podemos hacerlo, saber que no estamos condenados a ser un país fracasado como quiere hacernos creer la élite, que siempre tuvo esa mentalidad, y por eso se iban a vivir Europa y despreciaban lo propio. Y nosotros creemos que no. Nosotros creemos que esta tierra tiene el valor de sus riquezas, pero sobre todo tiene el valor de su población, de sus hombres y de sus mujeres que se esfuerzan cotidianamente por tener una familia, por tener un país mejor y con los cuales tenemos sin duda una deuda todavía sin pagar. Gracias. Muchísimas gracias, ministro. Muy clara la exposición, un aporte muy importante a esta diplomatura. Así que ahora vamos a pasar a un intercambio de preguntas. Le voy a pedir a Fernando que nos lea las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Bueno, hay dos preguntas de uno de los compañeros del equipo de coordinación que dicen, ¿qué podría hacer el movimiento obrero para favorecer la integración latinoamericana, por un lado? Y por otro lado, ¿cuál es su lectura sobre la incorporación a las BRICS en este contexto, en esta coyuntura electoral? En el primero hay que hacer, el movimiento obrero tiene que hacer dos cosas. Una, fortalecer los vínculos con las asociaciones de otros países y compartir experiencias. Nosotros siempre hemos sido un país un poco distinto en la región, salvo el gobierno de Perón, el primer gobierno de Perón, bueno, después también, pero digamos, salvo el peronismo que lo introdujo, en general la Argentina se vio como un país muy distinto del resto de América Latina. Y muchos pensábamos que éramos como un país europeo, ¿no? La idea del extremo occidente que desarrolla Augustier. Pero a mí me parece que hay algunos hechos decisivos que mostraron que ese no era el camino. El hecho decisivo fue la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas mostró quién estaba de qué lado y demostró que nosotros éramos un país latinoamericano y que hacíamos cosas de latinoamericano, por ejemplo, hacer la guerra a una potencia de la NATO. Eso lleva a que tengamos una visión más conocedora de la realidad. En general, si uno mira
nuestro mundo político, nuestro mundo sindical, nuestro mundo dirigencial, desconoce bastante la realidad laboral, sindical y económico-social de los países de la región. Eso tenemos que fortalecerlo mucho y tenemos que tener participación activa. Hay compañeros del movimiento obrero que lo han hecho, y lo han hecho muy bien, pero indudablemente tenemos que hacer más. Y tenemos que hacer más porque, por ejemplo, bueno, un buen ejemplo es la industria automotriz, donde hemos trabajado, donde se ha trabajado, donde se le ha dado una dimensión regional al trabajo y a la perspectiva de desarrollo, y creo que eso ha sido muy bueno. Pero eso hay que trabajarlo más, hay que asociarse más y hay que tener políticas conjuntas. Por ejemplo, nosotros tendríamos que tener una política, hoy es el Día de la Industria, y la verdad es que la UIA no ha tenido ninguna capacidad de desarrollar esa política, ni siquiera con la Fiespi de San Pablo. La verdad que se han reunido con la Fiespi y nunca han sido capaces de proponer nada interesante. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que le tienen un poco de temor al poderío de la Fiespi, que tiene el peso más grande, y entonces no hacemos nada. Bueno, hay que hacer y hay que interesarse en las propuestas que van de un lado a otro, en qué se trata en un congreso, qué transformaciones se dan en una industria en un lugar y no en el otro, qué grado de asociacionismo hay en los distintos sectores industriales. Eso me parece que son todas tareas pendientes, porque eso tienen expresión sindical y también tienen ciertas expresiones sociales y políticas que se puedan coordinar. Es decir, construir la integración es un tema complejo. Voy a dar un ejemplo en contrario sensu. En el día de la fecha uno lee el diario y dice todos los países del Mercosur contra Argentina porque cobra un peaje en la hidrovía. La hidrovía la cuidamos nosotros. Y las barcazas no pagaban nada. Ahora van a pagar. Ahora, ¿cuál ha sido la preparación de la sociedad, de los gremios y de todo el sector? No solo el sector vinculado, dragado, capitanes, etcétera, etcétera, para esa tarea, sino para toda la importancia que tiene el sector de la vía troncal central en relación a las posibilidades de desarrollo. No lo conversamos, no lo discutimos, no se discutió previamente. Y entonces uno ve una pelea de una decisión que tomó el gobierno frente a otros que la critican y no sabemos qué hacer. Uno dice, bueno, hay que denunciar el Tratado de la Hidrovía, otros dicen, no, hay que levantar esa medida porque es ridícula. Si no tenemos debate y línea sobre eso. Una mala noticia, ¿no? Lo del Canal Magdalena, después de algunos peleamos bastante por eso, y se hizo la licitación y la licitación quedó desierta. Quedó desierta porque en pesos los oferentes no encontraron condiciones para estar seguros de cuánto tenían que ofrecer o cuánto podían hacer. No sé si esa es toda la explicación o hay otras fuerzas que tampoco tienen el canal que actuaron, pero lo cierto es que un esfuerzo grande ahora se ve frustrado y habrá que esperar que pasen las elecciones y confiamos en un resultado favorable a lo nacional para que eso se pueda retomar. O sea, me parece que hay varios temas que tienen que ver con la integración. Lo mismo, hay una serie de comités de integración con Chile y ahí tiene que haber más participación de los trabajadores. Hay participación del Estado Nacional, hay participación de las provincias, sobre todo de las limítrofes, pero hay poca participación de los trabajadores y eso creo que es muy, muy importante para desarrollar. En cuanto a los BRICS, Argentina quería formar parte de los BRICS hace tiempo y era el segundo país natural de América Latina. México no va a formar parte de los BRICS, como no formó parte del movimiento de no alineados, porque su vecindad y equilibrio con los Estados Unidos lo lleva a tener una serie de hechos autónomos en política exterior, pero lo lleva a no tomar otras decisiones en política exterior.
O sea que el país natural para acompañar a Brasil en América del Sur era Argentina. Y la verdad es que complementamos, porque con Brasil somos un poder fuerte, sobre todo en el tema alimentos, y vamos a ser en 4 o 5 años un poder fuerte en el tema gas y petróleo, aunque ahí ya ahora han entrado algunos de los más grandes productores. Los BRICS, al ampliarse a 11, están incorporando varios países y varias contradicciones de países con ciertas rivalidades, ¿no? Egipto, Etiopía, por ejemplo, es una forma de equilibrar. Egipto, Etiopía y Sudáfrica es una combinación importante en África. Al mismo tiempo hay una presencia fuerte de los países árabes, ¿no? Arabia Saudita, Emiratos, y no árabe, pero sí musulmana, aunque chiita, la incorporación de Irán, que siempre ha sido percibida como una potencia regional por los países de la región allá, ¿no? Por Arabia Saudita, por Rusia, por Turquía. Todos ellos la ven como una potencia regional. Los BRICS, por ahora, es el acceso a un banco, al Banco de Desarrollo. Argentina, además, está ingresando a otro banco, que es un banco petrochina que se llama Banco de Desarrollo de Asia, Banco de Desarrollo de Infraestructura de Asia. Eso va mostrando cómo va creciendo la fortaleza alternativa de bancas que no dependen de Estados Unidos. Nosotros tuvimos un banco que hizo esa experiencia exitosa y uno que la hizo no exitosa. En la Argentina en la región hay un tratado que se llama la Cuenca del Plata y que tuvo su Fonplata como fondo financiero, y es un fondo que durante muchas décadas no llegó a tener un desarrollo importante. Mientras que la CAF, que era la herramienta financiera del Pacto Andino, tuvo un desarrollo hasta transformarse en el Banco de Desarrollo de América Latina y estar compitiéndole al BID, aunque es un banco más nuestro. Yo creo que desde todo punto de vista, la presencia argentina en los BRICS nos da más espalda, nos da otro ámbito. Nosotros hemos planteado ya hace un tiempo con otros amigos de la región un libro que se llama El no lineamiento activo. Y creo que eso es parte de esa estrategia. Es decir, nosotros no aceptamos que hay una nueva Guerra Fría. No, es mentira que hay una Guerra Fría entre China y Estados Unidos. No, hay una competencia que es completamente distinta a lo que fue la Guerra Fría. No me extiendo en eso porque llega largo, pero digamos, no tiene nada que ver. Son dos fenómenos completamente distintos. Y en el marco del no lineamiento activo, este desarrollo y esta participación en los BRICS, sin duda, nos potencia como país. Gracias, ministro. Le hago 3 preguntas más ¿Cómo no? relacionadas. Hay un comentario que dice, teniendo en cuenta que el mundo empieza a favorecer cierto desarrollo industrial en los países que tienen un potencial industrial considerable, como es la Argentina, ¿qué medida toma la Argentina para romper la dependencia en materia de defensa para su desarrollo en esta industria? Citando como ejemplo la Marina y la Aeronáutica, cuyo desarrollo está vetado por Reino Unido, dado que mucho material de repuestos proviene de países de la OTAN. ¿Tiene en cuenta la región para poder impulsar el desarrollo y el mercado de material bélico, como le fue en su momento la venta del Pucará? Otra pregunta dice, ¿cómo ve nuestra nación en el contexto latinoamericano con respecto a la defensa de nuestras fronteras? Y otra, ¿cómo lidiar con la postura pro Estados Unidos que están teniendo Paraguay y Uruguay? Son varios temas. Varios. La primera es, en general, la compra de armamento de las Fuerzas Armadas de la Argentina ha sido en el mundo occidental, ¿no? En Estados Unidos en buena medida, y se sigue comprando y manteniendo muchas cosas, y en Europa.
¿no? Los Mirage fueron europeos, los Exocet fueron europeos, los submarinos eran producidos con Alemania, ahora Macri compró y nosotros pagamos los patrulleros oceánicos que son franceses, y de Estados Unidos ha venido buena parte de la aviación desde después de la guerra de los Mirage, ¿no? Mucho de la aviación de transporte, los Hércules son de allá, mucha aviación más pequeña, y no tenemos aviones caza supersónicos, que es un déficit importante. Argentina tiene que tener aviones caza supersónicos y pensarlos para 20, 30, 40 años. Tienen que ser aviones. Argentina tiene una estrategia defensiva, por lo tanto, esa estrategia defensiva tiene todo un apunto, una estrategia por capas, cómo se hace, pero tiene que tener un elemento central. Una estrategia defensiva no es estar desarmado. Una estrategia defensiva tiene que tener una fuerte capacidad de disuasión. Y en la capacidad de disuasión hay dos elementos con los cuales Argentina todavía no cuenta y que lleva años superar. Una es el caza supersónico moderno con capacidad y alcance importante. Y con armamento importante, porque una vez se compra un avión, pero el armamento es distinto al avión. O sea, le venden el avión, pero no le venden el armamento o le venden parte del armamento. Eso ya nos pasó en la Argentina. En la Argentina el presidente Menem compró, después, acuérdense de Malvinas, todo eso, compró 30 y tantos, 36 creo que eran, A4 Skyhawk, que es un avión de los años 60, modernizado de la guerra de Vietnam, pero que fue muy bueno y que fue tremendo en las Malvinas. Todos vimos los A4 piloteados por los nuestros, lanzándose sobre los barcos ingleses y pasándole por arriba. Porque el Exocet, que fue muy efectivo, se tira desde 30 kilómetros. El avión que pasa por arriba y deja caer una bomba y ametralla. O sea, el heroísmo de esos pilotos fue conmovedor. Ahora, esos aviones, Menem compró en el 97, 30 y tantos, si no me equivoco, A4 Skyhawk, que venían con misiles. Bueno, llegaron, yo decía dos, y me escribieron de los Estados Unidos y me dijeron, no, dos no, fueron 8. De todas maneras, 8 misiles para 36 aviones es evidentemente una restricción a la capacidad de fuego. Le sirven para desfilar aviones que no tengan misiles, no les sirven para combatir. Así que una cosa es el avión y otra cosa es el sistema de armas. Nosotros necesitamos tener buenos aviones con un sistema de armas poderoso. ¿Para qué? Para la capacidad de disuasión sea efectiva. El otro elemento para la capacidad de disuasión es poder recuperar la capacidad submarina, que es importantísima y que no tenemos. Hoy tenemos entrenamiento de nuestros submarinistas, básicamente gracias a la hermandad de los peruanos, que tienen submarinos muy parecidos a los nuestros, los 209 alemanes, y que nos embarcan en sus tripulaciones submarinistas nuestros para que mantengan el entrenamiento. Ahora hicimos algo parecido con un par en un submarino también 209 alemán de Brasil que hicimos unas maniobras con ellos. Pero la recuperación de la capacidad submarina es importante para un país que tiene 4.000 y pico de kilómetros de costa y que tiene toda esa proyección al Atlántico Sur, a las islas y a la Antártida. No tienen que ser submarinos tampoco el mejor del mundo. Sí, tiene que ser un submarino que se sepa que puede estar en un lado y que no es desconocido. Es más, todo lo que se da en los próximos años, que es el desarrollo del petróleo y del gas offshore convencional, sobre todo esto que van a empezar por Mar del Plata con los noruegos, requiere de algún nivel de protección, porque de lo contrario usted está haciendo a 300 kilómetros de la costa
una instalación que es enormemente frágil a cualquier ataque. Desde el punto de vista de la defensa requiere eso. Por último, ya que estamos con la defensa, quiero mencionar una cosa. La Argentina tiene que tener fuerzas armadas. Nosotros no tenemos que caer en la tesis de una Guardia Nacional, que es lo que proponen algunos de nuestros opositores, que es mezclar defensa, seguridad e inteligencia. Eso es un disparate. Los países serios tienen separado la defensa y la seguridad. Y si no, pregúntele a Estados Unidos, que tiene fuerzas armadas poderosísimas y que nada se meten en las actividades de seguridad interna. La seguridad interna es una cuestión de las fuerzas policiales, a veces de la Guardia Nacional, nunca de las Fuerzas Armadas. No sé si contesté las tres o no. Sí, ministro, por ahí quedaron algunos temas pendientes, pero bueno, la realidad es que se nos va acortando ya el tiempo. Eh, las cosas que por ahí quedaron en el tintero las vamos a dejar para otra oportunidad. Le ¿Cómo no? agradecemos enormemente su participación en este espacio, todo lo que nos aportó para poder seguir ahondando en nuestra reflexión. Y bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Raúl para que dé continuidad al espacio de la clase. Muchas gracias, ministro. No, gracias a ustedes. Y un saludo a todos los estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. La verdad que nos deja pensando en estos temas que son estratégicos para esta diplomatura, para la formación de los dirigentes sindicales, ya en un contexto más amplio de su participación. Es realmente importante el trabajo y todo el aporte que se ha recibido esta mañana. Muchísimas gracias. Y No, bueno, ahora... no, Sí. gracias a ustedes. Y acuérdense que más que ministro yo soy un veterano militante peronista que quiero seguir contribuyendo a la causa y a la formación de los nuevos dirigentes que llevarán nuestras banderas a la victoria. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Jorge. La verdad, fue una exposición que aportó otra mirada muy, muy enriquecedora y coincidió toda la reflexión, hace mucho que no hablamos, pero en lo que entendemos que es el desafío de la Argentina, cómo generamos valor agregado en origen y cómo se distribuye la riqueza en la Argentina. Me sorprendió el nivel de coincidencia que tenemos, porque estos son los dos ejes centrales del curso que lo pensamos el año pasado y que fue coincidiendo. Y la paradoja de nada es por casualidad, causalidad, pero justo tu exposición coincide con la reflexión en torno a los BRICS que pretenden descalificar, y esto fue Totalmente. una estrategia de políticas públicas Que hace que tiempo. tiene más de 2 décadas. Gracias. Así es. Bien, bien, muchísimas gracias. Esto muestra cómo la diplomatura prepara para desarrollar el pensamiento nacional militante para construir la patria grande con el pueblo feliz, que es nuestro objetivo. Bien, Ahí está. seguimos Gracias a avanzando. todos. Gracias, ministro. No, Seguimos gracias a avanzando. todos. Seguimos avanzando ahora con la segunda exposición. Tenemos ahora a la exposición de Roberto Álvarez, el compañero del gremio de AFIP, Asociación de Empleados Fiscales de Ingresos Públicos, sindicato que nuclea a los trabajadores de la AFIP. Él es contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Tiene también realizada una diplomatura en formación de líderes sindicales latinoamericanos por la Pontificia Comisión para América Latina del Estado Vaticano en el año 2019. Militante, ha cumplido diversas funciones tanto en la CGT como en su gremio. Actual colaborador de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la CGT Nacional, secretario a cargo de AFIP. Recientemente electo secretario de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos de la EFIP,
secretario de prensa de la CGT Regional Avellaneda Lanús, representante electo para la conformación de la Federación de Empleados Fiscales de la República Argentina, federación que se compone con el gremio de la aduana. Bueno, un gran gusto, Roberto, que estés hoy como docente en nuestra diplomatura de la que estás participando desde el comienzo. Tenés la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias, Raúl. En primer lugar, agradecerle a Julián, director de la diplomatura, por permitirme este espacio. A vos, Raúl, a Aldo, amigo, compañero, que también, digamos, me impulsan no solo digamos, a desarrollar mis labores en el gremio, sino a pegar saltos, digamos, cualitativos de alguna manera en términos políticos. Agradecerle al secretario general de mi organización, Pablo Flores, de la EFIP, como decía recién, que nuclea a los trabajadores de la AFIP, de GI Seguridad Social. Es el organismo de control, recaudación y percepción de impuestos de la Argentina. No solo por permitirme participar, sino por también tener la decisión política de abordar este tema político, que es el tema de la justicia fiscal, ¿no? Como se denomina en foros internacionales y como lo llamamos acá también. Y bueno, para arrancar un poquito con, con lo que Perón nos enseña o nos exhorta en que el famoso discurso en el año 74 que determina el modelo argentino para el proyecto nacional, que le da el mandato histórico a los dirigentes sindicales o a los trabajadores, en realidad, de no ser solo meros discutidores de salario y condiciones de trabajo, sino también de ser eh, partícipes de los destinos de la patria, formulando sus propios proyectos de país, no para imponerlos, sino para ponerlos en una mesa en común con los demás sectores sociales, ¿no? Como sujetos históricos, políticos y sociales que somos los trabajadores. En ese sentido, me parece que por la actividad específica de nuestro gremio es fundamental que los trabajadores, parte de ocuparse de las cuestiones reivindicativas gremiales, también se ocupen de proponerle al país y proponerle a la dirigencia política qué modelo de sistema tributario queremos, no solo para el país, sino para Latinoamérica o para la región. Eh, Recién el ministro decía, y me cambia la presentación, y aparte es muy difícil hablar después de él, ¿no? Pero que había dos puntos centrales en el futuro de la Argentina. Uno era cómo agregar valor a los productos primarios que nosotros producimos, energía, pero principalmente alimentos. Y el segundo punto es cómo íbamos a distribuir el ingreso que eso tenía que generar. Y ahí está el tema que nosotros venimos trabajando desde el sindicato, que es el tema de la justicia fiscal, ¿no? Como un gran concepto político y fiscal, obviamente, de abordaje de la distribución del ingreso, de la democratización de la riqueza, también nos gusta llamarlo, en estos 40 años de vuelta de la democracia, una democracia que ha devuelto derechos individuales, ha devuelto derechos civiles, pero no es una democracia con justicia social. Y creemos que no lo es porque justamente el progreso material de cada uno de los habitantes de nuestra patria no se ha alcanzado. Y no se ha alcanzado justamente porque la distribución del ingreso es desigual. Y un poquito para no extenderme y para dejar conceptos que me gustaría que queden claros, sé que es un tema que quizás es denso, tedioso, pero ¿qué es esto de la justicia fiscal? ¿No? Es una corriente doctrinaria, filosófica, política, social, donde, digamos, se intenta tener un conjunto de leyes, normas, decretos, resoluciones y un sistema tributario que actúe de determinada manera para corregir esas desigualdades, ¿no? Para que las riquezas que quizás algunas actividades, algunas industrias o algunos servicios van generando no queden
solamente en pocas manos y que no queden solamente beneficiando al capital, sino que sean también beneficiosas para aquellos que realmente realizan la riqueza de un país, que son los trabajadores. En ese sentido, la riqueza, la política tributaria o la justicia fiscal, pero la política tributaria como la cosa, la política concreta que marca el término de justicia fiscal, obviamente no está, digamos, no puede ser un compartimiento estanco de las demás áreas de la política económica de un país y, por supuesto, de la política general, ¿no? Tiene que estar, en primer lugar, armonizada con y coordinada y articulada con la política industrial que quiere llevar adelante ese país, con nuestro país, con la política social, con la política laboral, con la política monetaria, que está tan en boga en estos días esa discusión, con la política crediticia, bueno, con la política comercial, con dónde vamos a conseguir los dólares que necesitamos para desarrollar la industria. Todo está, de alguna manera, articulado entre las distintas ramas de la política económica. Pero en este caso vamos a tratar de fijar los conceptos fundamentales de la política fiscal. Eh, la pregunta ¿es posible hacerlo en América Latina? Sí, es posible. Recién lo decía el ministro. Primero que es necesario, porque Latinoamérica es la región más desigual del planeta. 1 de cada 2 personas son pobres. En la Argentina hay un 40%, en el promedio de la región es un poquito más. Con lo cual, lo primero que tenemos que decir que es necesario. Después, claramente que es posible. Hay que cambiar los paradigmas porque es una región que por toda su conformación histórica eh, ha mirado hacia determinados lugares, ha mirado hacia el Atlántico, ha tenido una integración entre las élites que han gobernado y los poderes que iban triunfando en la conformación de América Latina, que hacían que la integración no se daba puertas para dentro del territorio, sino que se daba en términos de salida al mar, de organización portuaria de la producción, con lo cual, desde nuestros orígenes, pero hoy en día, en particular, tenemos un sistema tributario, no solo, voy a tratar de hablar de toda América Latina y no solamente de Argentina, absolutamente regresivo. ¿Qué significa que un sistema tributario es regresivo? Significa que el porcentual de los impuestos a los consumos, léase IVA, ingresos brutos, es muy superior al porcentual de la recaudación de los impuestos a la renta, al patrimonio y a los movimientos financieros. Con lo cual, si eso pasa, el sistema tributario es regresivo. En caso contrario, si los impuestos a las ganancias o a los bienes personales o a las operaciones bursátiles es superior a los impuestos al IVA y a los consumos, es un sistema tributario progresivo. La región tiene un sistema tributario regresivo y tiene un sistema tributario regresivo eh, en dos particularidades. Primero, entre los mismos países de la región. Si bien Argentina y Brasil, de lo que hablaba también el ministro, tienen una carga tributaria más acorde a los países industrializados o los países europeos y Estados Unidos, hay muchos países de Latinoamérica que tienen baja carga tributaria, con lo cual ahí se genera una competencia entre los distintos países que es necesario abordar. El ejemplo claro, que también se dijo antes, es el tema de la hidrovía, por ahí con las barcazas paraguayas que traen, digamos, las cuestiones de la soja del Paraguay y demás, porque Paraguay tiene mucha menos carga impositiva que la Argentina.
Y lo segundo es que el promedio de la carga tributaria de la suma de todos los países de la región es inferior a los países desarrollados, que están nucleados en un organismo que se llama OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y si lo comparamos con los países nórdicos, Noruega, Finlandia, aquellos que conforman lo que comúnmente se denomina el mayor estado de bienestar y demás, todavía la diferencia es menor, es mayor, perdón. Con lo cual hay que tender hacia las cargas tributarias de aquellos países de la región de las regiones más desarrolladas que son los europeos. ¿Por qué, digamos, nos pareció pertinente, le pareció a Julián, a Raúl, a Aldo y al equipo poner el tema de la justicia fiscal en esta unidad temática? Por lo mismo que decía Tayana, no se puede ir a una discusión en los foros internacionales o en los lugares donde se discute la gobernanza mundial, en este caso impositiva, si no hay una armonización primero de los países de la región. En este sentido, obviamente, coincidimos todos que la alianza centrales entre Argentina y Brasil por la complementariedad de sus economías y porque esa complementariedad de sus economías puede complementar sus sistemas impositivos. Y en ese esquema, Argentina tendría que tener la tarea de poder armonizar a los países de habla hispana o de menor carga, que son los de menor carga tributaria, Paraguay, Chile, Uruguay sobre todo, que es un párrafo aparte, para ir a esa mesa con la discusión con Brasil de una forma más homogénea. Es la continentalización de la que siempre hablamos en esta diplomatura que se tiene que dar en términos de la discusión tributaria a escala primero regional y a escala mundial. Si nosotros pretendemos ir a discutir en los lugares donde se discute como país aislado y no como patria grande o como continente o subcontinente, bueno, va a ser una discusión bastante inocua porque no va a llegar a ningún lado, porque los que definen las políticas tributarias que hoy se dan en este organismo que se llama OCDE, que es como la ONU de la economía, digamos, de las políticas económicas, son los países desarrollados, donde Argentina ni siquiera tiene representación plena, sino que está como socio ahí adherente. Así que digamos, este es el sentido de por qué se decide tratar este tema de la justicia fiscal en esta parte de la diplomatura. Para ir un poquito a los principales desafíos que tiene el sistema impositivo a escala regional, bueno, dos o tres. El primero, lo que comúnmente llamamos paraísos fiscales, que en realidad hoy se denominan más guaridas fiscales. Conceptualmente son países de baja o nula tributación, donde las grandes empresas fijan sus domicilios, aunque no tengan, digamos, ninguna cuestión local o no tengan presencia física en esos países, que permiten captar las rentas que deberían ser captadas por aquellos países donde realizan realmente sus actividades económicas. Con esto que hablábamos antes también, donde la globalización ha permitido que las empresas se transformen en empresas transnacionales, donde muchas veces sus facturaciones son incluso mayores a las recaudaciones o los productos brutos de cada uno de los países de Latinoamérica. El 60%, entre el 60 y el 65%
de la facturación de esas transacciones de las transnacionales, perdón, de la facturación total se da en empresas transnacionales que trabajan en un país y mandan sus rentas, sus ganancias a países que son guaridas fiscales, estos países de bajo o nula tributación. Con una paradoja, en general, esos países o esas ciudades, porque a veces son ciudades y a veces son países, son parte de aquellos países más desarrollados. Ejemplo, las Islas Vírgenes, Bermudas, el estado de Delaware, Nevada, en Estados Unidos. Bueno, son o parte de Estados Unidos o parte del Imperio Británico, pero se da esta paradoja. Aquellos países que deberían combatir más fuertemente por ser más desarrollado el tema de las guaridas fiscales son los que de alguna manera las amparan y, digamos, permiten que funcionen. Se estima en términos porcentuales que el 40% de la recaudación del impuesto a las ganancias de las personas jurídicas, de las empresas, lo que en la Argentina no es cuarta categoría, no es el impuesto a las ganancias de los trabajadores, por planificación fiscal y planificación jurídica de las grandes empresas, terminan paraísos fiscales. Ahí hay un tema también, que es la capacidad que tienen las grandes compañías de planificar fiscalmente sus operaciones, que permite que se pueda evadir, pero también permite que se pueda eludir. Y eludir es, para decirlo en términos concretos, una evasión legal, porque significa que yo no incumplo la ley, pero puedo no pagar el impuesto. Eso es la elusión, esa es la diferencia con la evasión. Esa planificación que pueden hacer las grandes empresas con grandes estudios jurídicos y con grandes tributaristas y que son los que además por ahí tienen voceros en los medios de comunicación que se la pasan diciendo que la carga tributaria en la Argentina es asfixiante y que por eso tienen que mudar las empresas y todo lo que solemos escuchar, son los que terminan teniendo sus rentas en los paraísos fiscales estos que nombramos. El segundo de los tres grandes desafíos es las plataformas digitales o el comercio electrónico. Hoy en día las grandes empresas no tienen domicilio, no tienen número de quit, no tributan en los países donde hacen sus actividades. Ejemplo, Uber. Entonces no pagan los aportes patronales de los choferes de los autos, aludiendo de que son actividades liberales o que emprendedoras o que cada uno agarra su auto y ejerce el comercio y no ejerce un trabajo. Bueno, esa discusión que se da en toda Latinoamérica es un tema central también porque son impuestos, en este caso, no solamente son impuestos, sino que son contribuciones a la seguridad social que también repercuten en el sistema previsional, no solamente en el sistema tributario, que dejan de estar en el sistema argentino, que erosionan la base imponible, que erosionan la recaudación y que va directamente a los países centrales. El tercer tema es el de las exenciones o incentivos fiscales, que es un tema que a veces se habla poco, pero que es importante destacar. Otros países le dicen gastos tributarios. Bueno, son aquellas actividades o servicios que están grabados, pero no están alcanzados por el impuesto. O sea, que deberían pagar, pero que por una decisión del legislador o del administrador tributario no pagan. Y ahí hay dos vertientes. Si
que es la finalidad del no pago de ese impuesto. Muchas veces la finalidad es una finalidad parafiscal. Bueno, abaratar el costo final del producto, incentivar determinada actividad económica en sus primeros años, incentivar que no haya contaminación ambiental, por eso se logra se realiza una exención. Pero muchas veces es el poder del lobby de las grandes empresas que realiza la exención y que no tiene ningún significado social más que beneficiar el poder del lobby de esas empresas y beneficiar esas actividades económicas. Esos son los tres temas fundamentales que a nivel regional habría que empezar a atacar. El tema de las guaridas fiscales, el tema de las exenciones o los incentivos fiscales y el tema de las plataformas. En el caso particular de Argentina, y también de Brasil, el tema de los recursos naturales, de la energía y de los alimentos es un tema también a ver cómo se aborda, porque ahí hay una ventaja comparativa eh, en la zona digamos, de la tierra para que la Argentina pueda producir alimentos a gran escala, con esa ventaja comparativa que tenemos en nuestro suelo y con los minerales, el litio, el petróleo en las cuencas marítimas, el petróleo eh, en la Patagonia, que también eh, hay que buscarle, yo no lo tengo claro, lo aclaro, pero hay que buscarle un mecanismo de que esas actividades, cuando estén realmente desarrolladas, también tengan un aporte extraordinario, porque en realidad son de todos los argentinos y hay que ver cómo, digamos, se distribuyen entre todos los argentinos. Brotan de nuestro suelo, con lo cual son de todos. Nosotros venimos trabajando y esperamos tenerlo listo y repartirlo entre todos los militantes, los delegados, un esquema de lo que nosotros consideramos que es la justicia fiscal y qué ejes abarcativos tiene el tema de la justicia fiscal. Que todos los países de Latinoamérica coinciden en que son los mismos puntos. Yo voy a tratar de ser sintético en esto para no extenderme demasiado. Que el sistema tributario sea progresivo, ya lo dije recién, impuesto más sobre las rentas y el patrimonio y las operaciones bursátiles y menos impuesto sobre los consumos y sobre el trabajo, sobre la nómina de pago. En definitiva, un sistema tributario orientado a la producción y el trabajo que desincentive la parte financiera de la economía y que incentive la inversión y la reinversión de utilidades y de las ganancias que se generan en el mismo país. Que incorpore las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la producción de algoritmos para diseñar mejores procesos de fiscalización, no para seguir pescando en la pecera de los que ya pagan o pagamos, sino para ir a capturar rentas que hoy no están capturadas y para mejorar y transparentar los intercambios de información de aquellos lugares donde claramente se fuga la ganancia que se produce en nuestro país. Esa producción de algoritmos que se da cada vez más en las administraciones tributarias, nosotros lo vemos claramente, tiene que estar controlada por los trabajadores, y tiene que estar diseñada si no es por los trabajadores, por un staff profesional o una burocracia profesional con sentido de amor a la patria, por llamarlo de alguna manera, porque es tal el desconocimiento de cómo se produce eso que
si no sabemos, digamos, qué es lo que se busca, el algoritmo puede claramente marcar la finalidad de la fiscalización que quiere el que produce el algoritmo, como cualquier sistema. Entonces, la inteligencia artificial que se ha incorporado en calidad y en cantidad en organismos como la FIP, tiene que estar controlada y tiene que estar decidida la política eh, por un criterio de ir a buscar cada vez más base imponible y ensanchar esa base imponible que permita mayor recaudación. Otro punto, no solo la incorporación de tecnología, también la incorporación de trabajadores, no una administración tributaria que solo base su recaudación en términos sistémicos, en términos de, eh, de la incorporación de tecnología, sino que tenga trabajadores bien formados y bien capacitados para hacer una territorialidad cada vez mayor del sistema tributario. Hoy la Argentina no llega a todos los rincones de la patria en términos de que un inspector pueda ir a un determinado lugar a ver qué está pasando. Muchas veces eh, se deja eso librado a las cuestiones tecnológicas. Me parece que ahí hay un tema para ver, sobre todo por el tamaño de la Argentina, pero también por el tamaño geográfico de Latinoamérica. El rol de las universidades, que los trabajadores salgan formados de una manera tal que, si bien por ahí no van a saber la cuestión de cómo se trabaja, porque trabajar se aprende trabajando, pero sí que salgan con un perfil determinado de las universidades. Hoy hay pocas universidades que tienen una carrera, por ejemplo, de administrador tributario. Me parece que ahí hay un tema para ver, digamos. Roberto, andás Sí, redondeando. ya cierro. Y el tema, dos temas más. El tema de la justicia ambiental, la justicia fiscal ambiental, cómo, digamos, esa transición energética de la que tanto hablamos va incentivando cada vez más las energías limpias, las energías verdes. Y el otro tema que es importante es el combate a las grandes organizaciones criminales. La migración forzada, el narcotráfico, eh, que mueven miles y millones de dólares y donde hay mucha evasión y elusión. Así bueno, nada más dejo dos cositas más. Recién hace un rato llegó un mail donde los sindicatos van a proponerle a las Naciones Unidas, que se reúnen ahora en septiembre, realizar un pacto fiscal de gobernanza mundial, que lo firmen todos los sindicatos. Hay una movida en ese sentido, me parece importante. Y después cerramos, para ir cerrando, con una frase que nos dijo nuestro Papa el 12 de septiembre del año pasado. El pacto fiscal es el corazón del pacto social. Esta frase no fue dicha en algún lugar hacia al azar, sino que se la dijo a la UIA italiana, la Confederación de la Industria Italiana. Y agregó, los impuestos son una forma de compartir riqueza para que se vuelvan bienes comunes como escuela, salud, derechos, ciencia, cultura y patrimonio. Me parece que, como decía hace un rato, a 40 años de la vuelta de la democracia, hay que dejar de hablar menos de la pobreza, hay que hablar más de la riqueza y hay que democratizar esa riqueza que hay que empezar a hablar. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Pasamos a Fernando, que tiene las preguntas que se fueron formulando en el chat. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Roberto. Te hago tres preguntas, como para que las puedas responder. Una dice así: ¿cómo cree que se puede contrarrestar esa tendencia o creencia establecida de que Argentina tiene muchísima carga tributaria o con mayor impuesto, siendo que está en el puesto 43 en el mundo?
Esa es una. Después, bueno, hay varias preguntas que tienen que ver con el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores, así que por ahí me gustaría tu opinión al respecto. Y, Sí. y una tercer inquietud por ahí tiene que ver con este momento que vivimos, de coyuntura electoral, sabiendo que el tema impositivo tiene sin duda como una dimensión solidaria, social, que tiene que haber una visión de sociedad, de proyecto común. Y bueno, quizás en las distintas visiones políticas eso pesa de una manera, pesa de otra también la cuestión impositiva, entonces se entiende mejor o peor o con mayor profundidad. ¿Cómo ves la cuestión impositiva también en esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Tanto para la Argentina como para la región en general? Bueno, brevemente, lo de la carga tributaria hay que combatirlo retóricamente como lo hacen lo que nos lo tiran por la cabeza diciéndole que tenemos menos carga tributaria que los países europeos. Lo dije, creo que lo dije hace un rato, con lo cual hay que rebatirlo con números y hay que rebatirlos con datos. No podemos hablar de otra cosa que no sean los datos, digamos, los números. El promedio de los países que conforman la OCDE tiene mayor carga tributaria que el promedio de los países que conforman Latinoamérica. Así que me parece que la discusión política va por ese lado. No hay mucho más que agregar en ese sentido. Los países con mayor estado de bienestar o mayores estados promotores tienen mayor carga tributaria. Lo segundo, lo del impuesto a las ganancias, no leí qué preguntaron, pero me imagino como todos que es la queja del pago del impuesto a las ganancias de los trabajadores. Eh, yo tengo mi posición, la digo. A partir de un umbral, creo que los trabajadores tenemos, de ingresos, ¿no? Los trabajadores tenemos que hacer un esfuerzo. Por supuesto que no puede ser ni la alícuota mayor del 35% y que el umbral tiene que satisfacer todas las necesidades materiales que tenemos que satisfacer para mantenernos como personas y mantener a nuestras familias, ¿no? Obviamente. Eh, Hoy está todo desvirtuado. Yo creo que el problema principal no es pagar o no pagar la discusión, sino que se paga mucho a partir de un determinado monto. Y eso hay que armonizarlo. Hay saltos en las escalas, uno se pasa de un determinado monto y ya pasa la alícuota del 35%. Uno quiere hacer una hora extra para llevarse un peso más a su casa y empieza a pagar el impuesto a la ganancia, con lo cual conviene no hacer una hora extra. Hay muchas distorsiones producto de que el sistema se ha ido de alguna manera emparchando y no se ha ido, digamos, haciendo una solución integral. Parece que tiene un problema, que es fácil de recaudar y tiene muy grande monto recaudatorio. Es fácil de recaudar porque es sobre la nómina de trabajadores que están en blanco, conveniados, básicamente todos los que estamos acá, que estamos bajo un convenio colectivo, con lo cual es fácil de recaudar, fácil de controlar, y bueno, ese es el gran problema que tiene. El tercer punto que me decía Fer, el proyecto. Me parece que me remito nuevamente a las palabras de Francisco, digamos, no hay pacto social, no hay proyecto de comunidad organizada si no se utiliza la herramienta que hoy en día es esta, que es el sistema tributario para, eh, como decía Tayana y como traté de repetir hace un rato, para distribuir las riquezas que generan los trabajadores, que son las que todos sabemos y las que tiene nuestro suelo y la que vamos generando. Me parece que si bien hay muchas cosas para mejorar y para ver, y en eso la mirada no solo de los trabajadores de la FIP, sino de todos los gremios en función
de sus particularidades, deberían ser parte para hacer un sistema mejor. La herramienta fundamental de distribución del ingreso son los impuestos. No hay pacto, no puede haber una justicia social real si no hay una justicia fiscal. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Creo que fuiste muy claro, ayudándonos un poco a mirar el tema de los impuestos, que siempre es algo que nos raspa, a veces nos raspa en lo inmediato, pero es necesario mirarlo holísticamente, más allá de, a veces de lo más cercano, de lo más inmediato, comprenderlo en la visión global de la sociedad, nuestra Argentina, de la región, este, siempre con esta, bueno, con esta dimensión solidaria que tiene lo impositivo, que es lo que hace posible la redistribución de la riqueza dentro de una sociedad. Bueno, gracias Roberto, seguimos con la clase. Raúl, te paso la palabra. Gracias a todos Muchas por gracias, escucharme. gracias Roberto. La verdad que muy bueno y muy importante esta temática porque realmente tenemos una cuestión que es de justicia, muy valioso desde lo político, desde lo estatal y desde lo económico. Es importante conocer y también tener la información para esclarecer sobre esta cuestión que hace a la organización y a la justicia económica tan valiosa para esta construcción que queremos hacer de la comunidad organizada. Así que gracias, muchas gracias. Eh, ahora vamos a pasar a realizar un homenaje porque ayer los compañeros de SMATA nos transmiten que ha fallecido un compañero que es el compañero Alberto Ramundo, eh, que se ha destacado en la militancia en la seccional capital de SMATA y que eh, trabajaba especialmente en la comisión de jubilados de esta delegación capital. Así que nos solidarizamos con la familia del compañero Alberto Ramundo y con los compañeros de SMATA por esta sensible pérdida. Bien. Bueno, entonces hoy realmente ha sido muy valioso el aporte tanto del primer expositor, Jorge Tayana, como de Roberto. En los dos casos se ha visto la importancia que tiene la proyección en cuanto a la relación internacional, regional de nuestro país hacia especialmente nuestra Latinoamérica, la patria grande latinoamericana y el resto del mundo, cómo en este momento se juega en el futuro próximo de la Argentina, se juega un posicionamiento muy estratégico para el desarrollo nacional en el cual el trabajo argentino adquiere una importantísima función para defenderlo, ¿no? Si nos integramos al mundo, si lo hacemos a través de nuestra producción nacional, agregando valor a nuestra materia prima y asociados a nuestros vecinos, nuestros hermanos, tendremos mayores posibilidades de integrarnos a un mundo que tiene la complejidad que nos explicaba Jorge Tayana. También la importancia de tener en cuenta el cambio que se está desarrollando a nivel mundial en distintos aspectos. Es un aporte muy valioso. Y lo de Roberto agrega a la cuestión de la función del Estado trabajando
por la justicia a través de una herramienta tan importante como es la tributación, ¿no? Que se realice en forma justa este aporte de los impuestos para poder de esta manera hacer efectiva la justicia social en un mundo muy desigual, en un mundo en el cual tenemos un gran desafío frente a lo que es esta preocupación que el Papa nos transmite siempre de la cultura del descarte, ¿no? Donde pareciera que hay un pequeño grupo de poder concentrado que considera que la gran mayoría de la humanidad está para ser descartada y entonces la cuestión de la presencia del Estado a través de la tributación es un elemento que construye ciertamente para la cultura de la inclusión que debemos defender, como así también en este sentido lo que implica desarrollo y posibilidad de valor agregado y trabajo argentino, trabajo latinoamericano para poder conseguir entonces una mejor integración social. Así que me parece han sido muy valiosos los aportes de hoy y ahora los invito a ir a las salas. Tienen preguntas orientadoras, pero los temas han superado estas preguntas, así que vean cómo las dos exposiciones pueden ser incorporadas a los trabajos finales que los 14 grupos están desarrollando. Pasamos a las salas.